Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Es viernes, nuevamente en viernes. Y aquí estamos con un compromiso semanal. Todos los viernes a esta hora tenemos un programa especial dirigido a nuestra comunidad hispana, a nuestra comunidad inmigrante, para que se informen, para que se orienten, para que estén al tanto de lo que está sucediendo aquí, sobre todo en este país tan revolucionado, tan... bueno, no quiere decir otra palabra. Pero aquí estamos ya con mi amigo Javier Jaime Espinosa, jalisciense de corazón, ya para conducir el programa de The Carolina Law Group, la firma amiga de los hispanos. Ya lo tengo en línea, ya lo estamos viendo. Lo saludo a mi gran amigo Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante, y buenas tardes a toda la audiencia que nos vaya a hacer el favor de acompañarnos en esta media hora aproximadamente de programa. Estábamos en este viernes 17 de octubre transmitiendo completamente en vivo aquí en Poder FM. También estamos en las redes sociales que tiene la emisora, así es de que nos pueden contactar ahí si no les da tiempo de vernos ahora, checar. Les damos la más cordial bienvenida. Somos de The Carolina Law Group, una firma de abogados que lleva prácticamente 15 años de haber sido establecida. Tenemos 5 abogados cuya experiencia sumada o combinada da más de 75 años. Tomamos casos de inmigración, casos criminales, casos de accidentes de auto, accidentes de trabajo y casos de negligencia médica. Los teléfonos de las oficinas son el 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Nos pueden llamar, abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero si es fin de semana y hay una emergencia, siempre tenemos operadoras que trabajan después de que la oficina cierra, están en la madrugada recibiendo llamadas. Hay gente que llama por alguna circunstancia, le detienen a un familiar a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y llaman. Pues si es emergencia los vamos a contactar. Si es algo que puede esperar hasta el lunes, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. El idioma no es una limitante, así es de que llámenos ya si necesitan la ayuda. Y hoy, pues que como siempre, un programa, tenemos algunas noticias, principalmente con los anuncios de unas nuevas tarifas que va a implementar el Servicio de Inmigración en unos casos, y otra tarifa para las personas que entren indocumentadas al país. Y quiero arrancar con esa noticia, hacer un comentario breve. En el mes de julio, el Congreso pasó una ley que el presidente se ha jactado una y otra vez en repetir. A mí me parece un nombre ridículo. The Big Beautiful Bill, la ley grande y hermosa. Bueno, hermosa para él, pero esa ley traía muchas cositas escondidas, y entre esas traía muchas cosas de cobros o tarifas nuevas en el servicio de inmigración. Lo acabamos de ver en semanas pasadas para las personas que tengan asilo político, que tendrán que pagar cada año $100 para mantener su caso abierto. Bueno, hoy es 17, el 16, ayer, el Servicio de Inmigración anunció y publicó la entrada en vigor de unas nuevas tarifas. Ahora dicen que las personas que entren indocumentadas al país, los que entren ilegalmente y que sean encontrados y detenidos, tendrán que pagar $5,000 de multa. Wow. La gran pregunta es cómo van a cobrar ese dinero. Muchas de las personas que entran indocumentados al país, pues no traen mucho dinero, y muchos de ellos a veces llegan por primera vez y no tienen pues ni trabajo ni todavía un lugar establecido. No sabemos cómo es que va a funcionar. Hay mucha especulación al respecto. Hay algunos que dicen que probablemente si los detienen, los van a mantener detenidos mientras la familia no pague los $5,000 de multas. Otros dicen que a lo mejor los van a detener, los van a deportar, pero va a quedar en el récord que deben una multa de $5,000, y si en el futuro alguno de esos inmigrantes quisiera o pudiera hacer un proceso legal, pues eso puede ser usado en su contra. Decir, usted entró, no solo entró, sino que además tiene un adeudo de $5,000 por la entrada. Entonces, ese es el anuncio. No sabemos, desde luego que
este anuncio de esta tarifa o de esta multa para quienes traten de entrar ilegalmente al país, pues no tiene otra cosa más que una intención de desincentivar la llegada de personas de manera indocumentada. Y esto sobre todo, pues aprovechamos para decir, sí, hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que quizá tiene familia. No arriesguen a sus familiares a que vengan de manera ilegal al país. Nosotros no estamos promoviendo eso de ninguna manera. Somos inmigrantes nosotros también, pero eso no quiere decir que alentemos eso. Y sobre todo porque cada vez se está volviendo más complicado, no solo del lado americano con el gobierno, sino que además el cruce fronterizo cada vez está más dominado por los carteles del narco y la gente está siendo objeto de muchos abusos. Entonces, pues procurar no tratar de venir de manera indocumentada, sobre todo por todas estas nuevas leyes que se están implementando. Siguiendo con este tenor de tarifas, pues también hay otra. Muchas personas que están aquí dentro del país pueden, bajo ciertos procesos, pedir un permiso de viaje. Normalmente a eso se le llama un parol. Tienen diferentes formas de llamarlo. Algunas veces se llama Re-Entry Permit, permiso de reentrada, otras veces se llama Advance Parole y otras veces nada más se llama parol. Resulta que ahora esto van a imponer un nuevo costo que es de $1,000 por parol. Y le voy a poner un ejemplo. Hasta antes del 16 de octubre, un muchacho, por ejemplo, que tenía DACA, pues y que quería pedir un permiso de trabajo, lo que tenía que hacer era llenar el formulario I-131 y enviar el pago del formulario, que si lo hacen en línea cuesta $580, si lo hacen en papel cuesta $630. Eso era lo que tenían que pagar. Llegaba la aprobación y la persona entonces ya podía viajar y regresar y todo estaba bien. Pero ahora estos mismos muchachos, la gente que tiene DACA, la gente que tiene TPS, si pide el parol, inicialmente van a pagar la tarifa que cuesta el formulario. Como dije, 580 si es en línea, $630 si es en papel, pero una vez que se los aprueben, van a tener que pagar $1,000 por ese parol para que pueda ser Wow. efectivo y puedan realizar el viaje. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Hacer más complicado, que la gente se desanime de aplicar. Y en este caso, pues lo que nosotros le estamos diciendo a la gente, si son de DACA, porque hay mucha gente que tiene DACA, muchos de esos jóvenes entraron pequeños y ahora ya están en una relación con una ciudadana o con un ciudadano, y muchas veces como no tienen una entrada legal, pues el parol puede ser usado, el advance parol en esos casos puede ser usado como una forma de contar con una entrada legal que les permita brincar a la residencia. Pues que eso no se desanimen, o sea, son $1,000, pega en el bolsillo, pero vale mucho la pena pagar esos $1,000. No quisiéramos, pero pues cada vez se está volviendo más caro eso, porque si usted dice, bueno, van a pagar 580 si lo hacen en línea, más $1,000 ya son 1,580. Y si tiene un abogado, más lo que cobre el abogado, o sea, el viaje cada vez está costando más. Hay algunas excepciones. Lo que pasa es que publicaron ayer estas nuevas directrices bajo esta nueva ley. Una cosa es la ley que aprobaron en julio. Ellos hacen la ley donde dice que se tiene que cobrar esto, pero a la ley hay que hacerle regulaciones, es decir, el detalle pequeño lo tiene que hacer migración. Todavía hay controversia. Hay algunos abogados que dicen que el costo de los $1,000 va a ser al momento de aprobación y otros que dicen que no, que los $1,000 se van a pagar una vez que viajen y a su regreso, cuando estén entrando en el aeropuerto, tendrán que pagar los $1,000. Esto, ¿quién lo va a aclarar? Lo tiene que aclarar el Servicio de Inmigración, y es muy probable que en las próximas semanas, quizá a lo mucho un mes o dos, ya el Servicio de Inmigración tenga definido exactamente cómo y cuándo se tendrá que hacer ese pago. Ahora, yo mencioné que hay diferentes paroles. Por ejemplo,
personas que están fuera del país y que tienen un familiar enfermo o que les falleció un familiar acá y que piden una visa humanitaria para venir por unos días, ya sea asistir al familiar enfermo, ya sea al funeral o a veces hacerse un tratamiento médico, esas personas cuando reciben una visa humanitaria entran por medio de un parol. Esas personas de esa clase de visa no van a tener que pagar $1,000. Lo mismo las personas que reciban un parol de viaje especial y que tengan un asilo aprobado. Parece ser que ellos tampoco van a pagar esos $1,000. Hay una controversia porque la parte de la ley que se publicó no es muy clara. Recordemos que los familiares de militares, de personas que están en el ejército, esos familiares pueden hacer un proceso que se llama parole in place. Ese proceso, por ejemplo, si yo soy una persona del ejército y mi esposa o esposo o padre o madre están aquí indocumentados por yo estar en el ejército, ellos pueden hacer un proceso de legalización que arranca con un parol. Esa aplicación no cuesta nada con el servicio de inmigración y una vez que se lo aprobaban, si la persona calificaba, podía pedir la residencia. Ahora, con esta nueva legislación, es que está hecha tan con los pies y con poca claridad que no queda del todo claro si las familiares de personas militares, una vez que les aprueben ese parol, también van a tener que pagar $1,000 o no. Y aquí otra vez, para la gente que nos está escuchando, lo vamos a saber pronto una vez que el servicio de inmigración comience a dar los detalles de a partir de cuándo se tiene que pagar, cómo se tiene que pagar y cuáles exactamente paroles van a estar sujetos al pago. Por lo pronto, sí, con toda claridad les puedo decir, gente que tenga DACA, gente que tenga TPS y que quiera pedir un permiso de viaje, van a tener que pagar $1,000. Hay gente que en estos momentos tiene aplicaciones de Advance Parole que están pendientes con el servicio de inmigración y que todavía no se los han aprobado. Parece ser que si no se los han aprobado, cuando se los aprueben, van a estar sujetos al pago de estos $1,000. Los únicos que no estarían son aquellos que ya les hayan aprobado antes del 16 de octubre. Esas personas sí no tendrán que pagar los $1,000. Eso es lo que le puedo decir en este momento en cuanto a eso. Y esta semana, en cuanto a las redadas que está viendo de el ICE, hemos visto las noticias de redadas en Chicago y en diferentes partes del país. Una jueza en Chicago, una jueza federal, acaba de decir que el ICE no puede detener inmigrantes en las cortes de justicia. Y aquí nada más quiero aclarar porque la gente va a decir, ¿y cuáles son las cortes de justicia? ¿Que no todas las cortes son de justicia? Se les llama cortes de justicia, por ejemplo, a las cortes criminales, a las cortes civiles, donde se van a hacer casos de divorcio, de adopciones, y las cortes de inmigración son cortes de inmigración. Y el ICE ha estado en muchas cortes, por ejemplo, cortes criminales, donde alguien recibe un ticket de tráfico, algún DUI, una violencia doméstica, se ha estado presentando en muchas de estas cortes para detener a personas que son citadas porque tienen algún caso que está en esas cortes. Y lo que está ocasionando es que mucha gente que tiene este tipo de casos ya no quiere ir, a pesar de que tienen una citación, y una citación en corte no se debe de ignorar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente está asustada. Pues esta jueza federal le dijo esta semana al ICE, señores, ustedes no pueden entrar a las cortes de justicia a detener a nadie. Esos son recintos sagrados y ustedes no pueden entrar ahí. Búsquenlos en otro lado, pero en las cortes no pueden detener. Y esto es muy bueno. Creemos que el gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados, muy probablemente va a apelar esta decisión, pero por lo pronto seguimos viendo nuevamente que a pesar de que hay algunas decisiones adversas en contra de la comunidad hispana, sigue habiendo muchos jueces que están defendiendo el Estado de Derecho y que están dando la batalla a este gobierno y eso es una buena noticia por un lado. Lamentable que estén sucediendo las redadas en la forma que están haciendo,
pero eso es bueno. También otro juez federal acaba de decir que los agentes de inmigración deben de portar una camarita a la hora de que hagan sus redadas para que todo quede grabado. O sea, poco a poco les están imponiendo límites porque pues están haciendo redadas de manera indiscriminada y de manera violenta. Van aproximadamente 167 ciudadanos americanos que han sido detenidos solamente por su apariencia. Al final los han soltado una vez que verifican que son ciudadanos, pero esto no debería de estar pasando. En primer lugar, si alguien es ciudadano, pues no debería de ser detenido. Si alguien dice soy ciudadano, yo puedo entender que a lo mejor alguien que sea indocumentado puede decir soy ciudadano y se habla muy bien inglés. Hay mucha gente indocumentada que habla muy bien inglés y no porque lo digan significa que son ciudadanos, pero una vez que alguien les dice soy ciudadano, ellos deberían de buscar la manera de verificar y no les deberían ni de detener de manera indefinida ni negarles el acceso a una asesoría legal. Eso es bien, bien importante, pero pues esto es lo que está ocurriendo en este país de locura que nos tiene este señor. Eh, y la parte final del programa del día de hoy, quiero hacer, esta semana llegaron dos casos especiales aquí a la oficina y los abogados me insistieron en que lo tratara sobre todo como una advertencia a la comunidad. Hay mucha gente que recibe la residencia y que cuando hicieron su proceso de residencia, pues a veces ocultaron información o dieron información errónea o dieron información falsa, aún sabiendo que era falsa y que aún así lograron la residencia y ellos dicen, pues yo ya coroné, ya fregué, ya tengo la residencia, nada me va a pasar. Pero ¿qué creen? Que cuando uno obtiene la residencia no es el fin de nuestra historia migratoria con el Servicio de Inmigración. El fin de nuestra historia migratoria con el Servicio de Inmigración es hasta cuando nos hacemos ciudadanos. Hasta ahí es cuando ya nuestro expediente se cierra. Y cuando llegan estos casos a la etapa de la aplicación de ciudadanía, están revisando los casos con mucha conciencia, con mucho detalle. Le voy a comentar uno de los casos que llegó esta semana. Nosotros no los representamos a ellos para la obtención de la residencia, pero sí quiero comentar sobre todo a manera de dar un ejemplo. Un residente legal de los Estados Unidos, si tiene hijos, puede pedir a sus hijos, sean mayores o menores de edad, menores de 21 años o mayores de 21 años. Pero lo que no puede hacer un residente es pedir hijos casados. No importa la edad que tengan, si están casados, el residente no los puede pedir. O si un residente puso una petición por un hijo y mientras la petición está pendiente, el hijo se casa, entonces la petición muere. Pues resulta que un muchacho lo pidieron en el 2014, se presentó, o sea, su papá lo pidió desde antes, pero él tenía 19 años en el 2014, le tocó su cita en Ciudad Juárez y él se presentó a la entrevista, pero resulta que en el 2013, cuando cumplió 18 años, él se casó en México y la persona que le estaba ayudando, que al parecer no era abogado, le dijo, tú no digas nada, no se van a dar cuenta Uy. y mientras tú no digas nada, no va a pasar nada. Eso se llama fraude porque es mentir sabiendo que está mintiendo. En el consulado no se dieron cuenta, le dieron la visa, entró, se hizo residente. Él en el 2016 pidió a la esposa que estaba en México. Ahí, desde luego, hubo un error por parte del consulado, porque cuando él pidió a la esposa, el consulado pudo haber verificado la fecha en que se casaron y haberse dado cuenta que se habían casado antes de que él recibiera inicialmente su visa para venir a Estados Unidos. No hicieron, hay veces que los consulados están muy ocupados, tienen muchos casos y alguna liebre se les escapa. Entonces trajo a la mujer, él es residente y resulta que aplicó para la ciudadanía él este año y se presentó a la oficina local aquí en Greer y el oficial, el que le tocó uno de los que
sí se pone a hacer su trabajo y él empezó a revisar todo desde el inicio. Y cuando él pidió a la mujer, mandó el certificado de matrimonio donde decía la fecha en que se casó, que era una fecha anterior a la entrevista inicial que él tuvo bajo la petición de su papá. Y entonces él tuvo la entrevista en agosto, lo volvieron a citar en septiembre y lo volvieron a citar esta semana. Y después de esta cita de la semana fue que llegó aquí a la oficina, se sentó con Manti y entonces el servicio de inmigración, el problema es que ahora el servicio de inmigración lo está refiriendo a una corte de inmigración, no solo a él, sino a la esposa. O sea, tienen Wow. la intención de quitarle la residencia porque aquí hay un claro caso de fraude, porque él lo que dice es que yo hice lo que la señora que me estaba ayudando me recomendó y lo que se le explicó a él es, no, tú te presentaste a la entrevista, tú ya sabías que estabas casado y tú no dijiste nada. Entonces, eso se llama bajo la ley ocultar hechos materiales y ocultar hechos materiales, o sea, ¿qué es un hecho material? Algo que es de tanta importancia que si yo no lo revelo o si lo revelo, puede cambiar el resultado del caso que tengo. Y eso es un fraude. Entonces, va a ser muy difícil que este muchacho gane el caso porque es un caso de evidente fraude. Eh, Él también lo que dice es, bueno, y cuando pedí a mi esposa, ¿por qué en el consulado no dijeron nada? El hecho de que a ellos se les haya escapado tampoco justifica el hecho de que él sabía que estaba casado y no lo reveló o dijo que estaba soltero. Otro caso que nos llegó esta semana es de otra muchacha y este sí es más común. Muchas personas que se casan con ciudadanos para agarrar la residencia cuando se casan tienen menos de 2 años de casados y entonces reciben la famosa residencia temporal, que es la residencia condicional, y entonces, a veces esos matrimonios son por papeles. El que es el ciudadano a veces se desespera y dice, uy, tengo que estar 2 años casado contigo y después tenemos que poner otra aplicación para remover la condición. Y actualmente ese tipo de casos está tomando hasta 2 años también. Y a veces dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Vamos a divorciarnos, pero yo te voy a seguir ayudando, yo te voy a seguir colaborando. Tú no le digas nada a migración. Bueno, si eso pasa, también es cometer fraude. Resulta que esta muchacha se casó con un ciudadano en junio del 2020, en junio del 2020, perdón, se casa en el 2021, en junio del 2022 le dan la residencia por 2 años, en mayo del año pasado ella pone la aplicación para remover condiciones y resulta que en julio deciden separarse ella y el esposo, pero ella no le dijo nada a migración y pusieron papeles en corte ahora recientemente en julio, pero otra vez no le dijo nada a migración. Recordemos que en Carolina del Sur, para divorciarnos, tenemos que demostrar que llevamos 1 año separados. Y ahora que fue al examen de ciudadanía, el oficial, en cuanto llegó, le dijo a ella, ¿dónde está tu esposo? Y le dijo, no, no, es que no vino. Dijo, ¿y por qué no vino? Bueno, es que en este momento no está viviendo conmigo, pero el oficial ya había averiguado en la corte y descubrió que había un divorcio. Y entonces le dijo, usted puso un divorcio, pero el problema no solo es el divorcio, el problema es que usted puso la aplicación de remoción de condiciones en mayo del 2024 y en julio pusieron el divorcio y usted le dijo a la corte que estaban separados desde julio del 2023. O sea que durante todo este proceso nos ha mentido. Entonces, están revisando todo eso. No estoy llamando al pánico, son dos casos que están sucediendo. En ella todavía no sabe qué es lo que va a pasar porque acaba de tener la entrevista esta semana, todavía no le dan nada por escrito, pero el pronóstico en el caso de ella no es nada bueno. ¿Por qué estoy sacando todos estos casos? La gente que está aplicando para la ciudadanía muchas veces no quiere pagar abogado porque dicen, bueno, ya de por sí la ciudadanía me cuesta cara, $760, ¿para qué le voy a ir a dar más dinero a un abogado cuando es una forma tan sencilla de llenar?
Nomás tengo que poner mi nombre, mis direcciones, mis trabajos, mi historial de viajes y unas preguntitas ahí que nomás tengo que contestar sí o no, y firmo y vámonos. Sí, pero cuando tienen situaciones como esta, o peor aún, cuando tienen casos criminales en el pasado, muchas veces no saben si esos cargos pueden ser cargos que bajo la ley de inmigración puedan tener consecuencias funestas bajo la ley de inmigración. Entonces, lo que queremos es decirle, no quieren venir con The Carolina Law Group, no vengan, pero vayan con un abogado antes de poner sus aplicaciones para que estén seguros si han tenido un récord criminal, si obtuvieron la residencia por matrimonio y por alguna razón ya no están viviendo juntos. Algo que le decíamos a esta muchacha, usted tenía la obligación de haberle avisado al servicio de inmigración que se había separado o que estaba en proceso de divorcio, porque ella decía, yo no sabía, acuérdense, el desconocimiento de la ley no es justificación y no nos excusa de las consecuencias que podamos enfrentar. Entonces, van a iniciar un proceso de ciudadanía si ya les costó mucho trabajo tener la residencia, nada les cuesta buscar un abogado y sentarse y por lo menos checar, aunque ustedes lo vayan a hacer por su cuenta, pagar para que se le cheque y decirle, quiero mandar esto, pero quiero mandarlo sabiendo que voy a tener tranquilidad. Sí, dígame. Javier, una pregunta. Cuando uno va a someter la petición de ciudadanía con un abogado, el abogado tiene acceso a toda la información de su residencia, si tiene algún problema. O sea, si esta dama hubiera consultado, por decir, con ustedes, ¿ustedes se hubieran dado cuenta que tenía ese problema? Bueno, es que se da uno cuenta porque se hacen las preguntas específicas. Hay Ah, formas de hacer las preguntas. No es que tengamos acceso a menos que la persona tenga una copia. Hay veces que las personas no tienen una copia, pero se van haciendo preguntas y dependiendo de la respuesta, hay veces que uno dice, no, no, en ese momento no, no aplique, déjenos primero revisar. Vamos a, ya sea que hacer un FOIA para pedir una copia de todo el expediente migratorio. Por ejemplo, hoy vino un muchacho que quería aplicar para la ciudadanía y nos dijo que tenía, que había tenido dos DUIs, uno en el 2016 y otro como en el 2012, pero no, nos dijo, fue en Alabama, pero él dice que no se acuerda en qué condado en Alabama, y otro fue en Georgia. Entonces, y en el de Georgia no se acordaba exactamente cuál fue la sentencia. ¿Qué fue lo que se le dijo a él? Espérate, no vamos a poner nada ahorita, te vamos a mandar a que te tomen huellas aquí a la cárcel y vamos a mandar esas huellas al FBI y el FBI nos va a decir exactamente cuándo te arrestaron, en qué condado, en qué estado y cuál fue la sentencia del juez. Con esa información en la mano ya se le puede decir, mira, esto sí te va a afectar o no te va a afectar. Otras veces a lo mejor no se trata de un récord criminal. Hay veces que a lo mejor hay que ver qué se dijo cuando pusieron la residencia porque pueden ser cosas que les pueden afectar y hay veces que lo que se pide es un FOIA, es decir, una copia del expediente a migración para saber en las aplicaciones pasadas qué fue lo que dijeron para poder proteger al cliente. Hay veces que no se necesita porque basta con hacer las preguntas. O sea, el abogado va a saber qué preguntar para poder encontrar cuál es la vía o solución que hay antes de poder poner la aplicación porque el problema es que la gente a veces envía la aplicación a ciegas y créanme que hay gente que tiene tan mala memoria que a veces cuentan una cosa y resulta que fue otra. El problema es que cuando ya metieron la aplicación es cuando ya están en el problema y allí es más difícil escapar. Por ejemplo, esta muchacha, la de la remoción de condiciones, si ella hubiera ido a ver un abogado antes de poner la aplicación y el abogado le hubiera descubierto todo eso, le hubiera dicho, no pongas la aplicación de ciudadanía porque te vas a meter en un problema porque te van a descubrir que hiciste un fraude. ok. Entonces, em, lo que queremos es concientizar a la gente que cuando se busca el abogado no es cuando ya están en el problema, es antes para poder saber qué es lo que tienen que hacer. A veces sí, ir a ver un abogado cuesta,
porque el abogado va a cobrar un honorario por su trabajo, pero más vale pagar eso para pisar en terreno seguro. Eso es a lo que yo quiero llegar. Ok, entonces sí responde a mi pregunta. El abogado sí puede tener acceso siempre y cuando haya alguna duda, alguna pregunta que haga el abogado y diga, no, pues aquí vamos a tener que checar a ver qué dice el archivo migratorio y si hay algún problema, pues tratar de resolverlo antes de poner la aplicación de ciudadanía. Es lo que entiendo, ¿eh? Así, claro. O sea, el chiste es saber antes si tengo un problema. Ahora, tienen, quizá no necesitan de un abogado, pues a lo mejor alguien que lo pidió el papá, se hizo residente, nunca ha tenido un arresto, nunca ni siquiera ha recibido un Mm. ticket, no ha tenido problemas con el IRS, tiene dos, tres viajecitos que hace cada año, o 10, 15 días. Bueno, quizá esa persona no requiera de una asistencia legal porque tiene un récord limpio. Pero si ya cualquier persona en el pasado ha tenido un arresto, a lo mejor se casó con un ciudadano y se divorció, ahí ya son banderas rojas y hay que ver, a lo mejor gente que le debe dinero al IRS, ese tipo de cosas, ahí sí es mejor antes de poner la aplicación buscar un abogado. Y recuerden que de Carolina Law Group las consultas no se cobran, entonces por preguntar no van a pagar. Perfecto. Muy bien. Una cosa, hay ciertas cosas nuevas que salieron en las noticias esta semana, ya para despedirnos, Javier. Pues lo de lo, Anunció ujú. Donald Trump, no sé si es que ya lo va a hacer, pero pues la categoría de refugiado, que ha sido suspendida en algunos casos, ahora parece que él está pensando en darle categoría de refugiados a los blancos de afuera. O sea, a la gente de Europa y de Sudáfrica. Bueno, eso es un poco ya viejo, viene él, eh, sí es una cuestión controversial. Él dice que la historia en Sudáfrica es una historia triste. Recordemos, llegaron los europeos a Sudáfrica, colonizaron el país y durante muchos años se vivió bajo un sistema que se le llama el apartheid o el apartheid en inglés, que no era otra cosa que los blancos viven en una zona y ahí no pueden entrar los negros a menos que sean sus sirvientes y tengan que ir a trabajar. Por lo demás no pueden entrar. Al final ese sistema cayó y fue cuando Nelson Mandela se hizo presidente. Resulta que ahora los blancos de Sudáfrica dicen que ellos están viviendo una discriminación a la inversa, que como los negros del país han tomado el poder, ahora les están quitando sus tierras y eso no es exactamente así. Les han quitado tierras a algunos blancos rebeldes en el país que todavía quieren reinstaurar el sistema del apartheid. Pero entonces ellos están diciendo que están siendo víctimas de persecución política Ujú. y entonces el presidente dice, pues que por un lado dijo que la mayoría de los refugiados que han llegado en el país vienen de lo que él le llama países shithole, o sea, países mierda, disculpando la expresión, y que son gente que generalmente son terroristas o delincuentes. Y él dice, ahora tenemos que buscar que los refugiados son gente que valga la pena, pero resulta pues que los únicos refugiados que quiere él proteger son los refugiados que sean blancos. Correcto. No se ha metido con los ucranianos, no se ha metido. De Sudáfrica han venido como 10 personas bajo este nuevo O sea, figura ya, que él quiere imponer. o sea, ya está en efecto eso. El Han refugio ent- para los eh, blancos. Entraron como 10 personas, entró una familia como no me acuerdo si fue en julio o en agosto, pero ha tenido mucha controversia. Quien está detrás de todo eso es Elon Musk. Elon Oh. Musk es sudafricano. Y si la gente se pone a revisar un poquito de la historia de él, él llegó joven primero a Canadá y luego se vino a Estados Unidos. La familia de él, sus abuelos se les llaman afrikaners. Los afrikaners eran los jefes del apartheid, o sea, los abuelos eran completamente racistas y eran los que eran pro gobierno racista. Y él está educado en una familia racista.
Ah, con razón, ¿eh? Con razón. Pero vamos a ver qué sigue sucediendo, porque podría ser, pues, un caso de discriminación, ¿no? O sea, como es blanco, le vamos a dar, pues, el refugio, lo vamos a aceptar, y pues el que no sea blanco no va a poder entrar. Así como lo están queriendo imponer, sí, pero pues eso también va a traer demandas y se va a poner interesante ver cuál va a ser la postura. Quizá las cortes federales bajas no favorezcan eso. Aquí la gran pregunta es, tarde o temprano un asunto así va a llegar a la Suprema Corte y todavía estamos en dudas sobre cuál va a ser la postura de la Suprema Corte, no solo en ese caso, sino en otros casos que están pendientes y que está falta la decisión, porque pues ya ahorita con las cosas que nos han dejado entrever en la Suprema Corte, ya estamos dudando de cuál va a ser la postura, si van a defender realmente la Constitución o van a defender a este presidente que tenemos. Bueno, vamos a ver qué sucede porque esto se está poniendo interesante. Muchas gracias a Javier por la información del día de hoy, muy valiosa con pues ahora todos los pagos que hay que hacer y también con respecto a tener mucho cuidado para aplicar a la ciudadanía. Gracias Javier. Próximo viernes aquí estamos de regreso a partir de las 4:30 de la tarde. Todos los viernes esta cita especial con The Carolina Law Group. ¿Cuáles son los números para hacer su cita completamente gratis? Claro, que llamen a los teléfonos 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Perfecto, muy bien, pues vamos a recordarles que este programa lo pueden ver a través de Facebook Live y también lo pueden observar en nuestra página poderfmtv.com y también a través de nuestra aplicación. Ahí queda en la sección de On Demand. Gracias, Javier. El próximo viernes aquí nos vemos. Que Dios me lo bendiga, que tenga un excelente fin de semana.